te paso a ti. Exacto, y ya empezamos. Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Hoy vamos a escuchar la ponencia de Stephanie Herrera, de quien les voy a leer una pequeña semblanza. Stephanie Ernestina Herrera Aguirre es licenciada en Psicología y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente cursa la maestría en Humanidades por el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM con el tema El autocuidado como postura política ante la necropolítica en México. Tiene diplomados en psicoterapia con perspectiva de género por parte de Serendipity. Cuenta con formación en Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, voluntariado, perspectiva de derechos humanos, género, interculturalidad y juventudes por parte de UNFPA, ONU Voluntarios e IMPAJoven. Ha trabajado en investigaciones referentes a los procesos organizacionales de las OSC en Morelos, en Centro Interdisciplinar en Psicología de la UAM. En el 2017 trabajó con Médicos del Mundo Francia en el proyecto de emergencia ante el sismo del 19 de septiembre, desde la intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos. Ha trabajado en la asesoría de proyectos, talleres e intervenciones en el ámbito comunitario y de resiliencia. Es integrante fundadora de la colectiva Alcíhuatl, la cual brinda cursos, talleres y charlas a mujeres con una base feminista. Es socia de la tiendita Alcíhuatl, donde se distribuyen productos de mujeres artesanas de Morelos y de la Ciudad de México, buscando crear formas de economía solidaria en la zona sur de Morelos. Sus principales temas de interés son la psicología clínico-comunitaria, intervención en situaciones de crisis, primeros auxilios psicológicos, crítica a la heterosexualidad, filosofía política, menstruación consciente, autoconocimiento y autocuidado como forma de resistencia. Asimismo, voy a leer la semblanza de nuestra relatora, Vianey Flores, quien es feminista, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de especialidad en modelos de intervención en trabajo social con mujeres por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y una maestría en responsabilidad social por parte de la Universidad Anáhuac. Fue coordinadora estatal del proyecto Respuesta a la Emergencia 2017 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, donde se apoyó al municipio de Jojutla en la prevención de la violencia en situaciones de desastre. Ha colaborado y coordinado proyectos con diferentes organizaciones civiles en temas de género, prevención de la violencia, perspectiva de género y educación preescolar, derechos sexuales y reproductivos, aborto seguro y prevención de ITC y VIH-Sida. Asimismo, colaboró en los trabajos para la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, así como en temas referentes a la difusión y protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las mujeres en el Estado. Démosle ahora la palabra a Stephanie Ernestina y más o menos la duración de la plática, Stephanie, será de 40 minutos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Mayabel. Muchas gracias a todas las organizadoras de la red que hacen posible estos encuentros. Han sido bastante nutricios a los que he podido asistir. Y bueno, el título de mi ponencia es La industria de la pornografía como parte de la cultura feminicida. El interés de abordar este tema
Surge del impacto y la impotencia y el dolor que me ha causado el asesinato de Fátima Cecilia Aldrichet Antón, una niña de 7 años que fue asesinada en la Ciudad de México. La última vez que se le vio fue el 11 de febrero del 2020, afuera de su escuela en la colonia Santiago Tullehualco de la alcaldía de Xochimilco. Según el reporte de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, la menor iba con un hombre, aunque según la alerta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, una mujer adulta era la que la llevaba. Su cuerpo sin vida apareció 4 días después, con huellas de violación y tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico, a menos de 5 kilómetros de su escuela. La mujer que la sustrajo no era una desconocida, y según el portal del periódico La Razón, la mujer testificó que entregó a Fátima porque su pareja le había pedido una novia joven para que le durara mucho tiempo. Además de que había tenido miedo porque la habían amenazado con abusar de sus 2 hijas, ambas de corta edad. Una vez que la entregó a Fátima, el agresor le pintó las uñas y le puso un vestido que compró. ¿Por qué un hombre adulto desearía tener una novia joven? ¿Por qué pintarle las uñas y colocarle vestido? ¿De dónde surgen y se alimentan estas fantasías? ¿Los deseos sexuales son apolíticos? Lo que le sucedió a Fátima no fue un hecho aislado. En el 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 939 feminicidios y 2.791 mujeres víctimas de homicidio doloso en México. Además, el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género reporta que del 2015 al 2020 hubo un incremento del 139.17% respecto a la violencia contra las mujeres. Los feminicidios y las muertes violentas hacia las mujeres siguen presentes en el día a día, en aumento. Las instituciones parecieran no querer encontrar el origen y la forma de detenerlo. Los programas y políticas públicas hasta ahora implementadas no han hecho disminuir las cifras. La presente ponencia tiene como objetivo analizar cómo es que la industria de la pornografía participa en la cultura feminicida que se vive en México. Y está dividida en 2 partes. La primera busca definir la violencia feminicida y cómo está conformada la cultura feminicida. La segunda parte busca explicar qué es la industria de la pornografía y cuáles son las características que la colocan como parte de la cultura feminicida y de qué forma generan violencia hacia las mujeres. Me gustaría puntualizar que el análisis está enfocado hacia la industria, el sistema y el Estado, que ha permitido que ocurra este entramado de violencia que vivimos las mujeres. Pero no será para aquellas mujeres que han decidido participar en la industria de la pornografía. Tampoco será para aquellas mujeres e identidades que han encontrado y generado una forma de resistencia al crear otras formas de disfrutar el placer. No pretendo en este trabajo analizar esas propuestas, pues mi finalidad es centrarme en la industria de la pornografía hegemónica y su relación con la cultura feminicida. Iniciaré hablando sobre qué es la violencia feminicida, pues es importante recordar que el feminicidio no puede ser considerado como un hecho aislado, sino que es parte de un entramado de relaciones y condiciones sociales. La violencia feminicida es definida por Damiani Flores como, abro cita, la forma más extrema de la violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar impunidad social del Estado y culmina en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Cierro cita. En su investigación, además, retoman a Lagarde para mencionar que este tipo de violencia sucede cuando las condiciones históricas y que al mismo tiempo son sostenidas por prácticas sociales generan atentados violentos contra la integridad, la libertad, el bienestar tanto de niñas como de mujeres. Rosso menciona que la violencia feminicida forma parte de un continuum de violencia ejercida hacia las mujeres. Este problema es amplio, estructural y profundo, pues abarca ámbitos desde lo social, las leyes, el arte, el Estado y las relaciones personales que van a pasar por un aparato de justicia patriarcal, hasta los significados simbólicos que se le otorga a todo lo que nos rodea. Todo esto posibilita que exista el feminicidio,
Boirat, en su estudio explica la diferencia entre el femicidio de Diana Roussel y el cual Marcela Lagarde traduce como feminicidio, que es el asesinato de mujeres por ser mujeres. Cobo menciona que el feminicidio es la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, que es realizado tanto en lo privado como en lo público, el cual es perpetrado por un desconocido, funcionario público o el mismo Estado o conocido. En México, para que sea considerado como feminicidio, deberá estar dentro de las siguientes causales de género. 1. Signos de violencia sexual o de cualquier tipo. 2. Lesiones inflamantes, mutilaciones o actos de necrofilia. 3. Antecedentes que el sujeto activo haya cometido como amenazas, acoso, violencia, lesiones u otro tipo de violencia en el ámbito familiar, escolar o laboral de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. 5. Existe entre el activo y pasivo una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio o concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo u otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. 6. El cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado a un lugar público. 7. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo antes de su fallecimiento. 8. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose como una situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la imposibilidad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habilitado o que exista un impedimento físico o material para pedir auxilio. Olamendi menciona que existen 13 tipos de feminicidio: el íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico desorganizado, sexual sistémico organizado, prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista o por mutilación genital. Cobo puntualiza que el feminicidio infantil será la muerte de una niña adolescente menor de 18 años. Por otra parte, Manjarres menciona que existen diversos motivos por lo cual se lleva a cabo los feminicidios, como lo es la separación, pleitos, el robo, sentimientos de posesión y dominio, placer, ira, entre otros. Es importante retomar lo que Rosso puntualiza, ya que menciona que de acuerdo a la literatura sobre feminicidio, se ha dejado claro que los feminicidas no son locos, enfermos, asesinos seriales o psicópatas, sino que se trata de una cultura feminicida en la cual todos los hombres han sido educados y muchas mujeres serán educadas para revictimizar a otras mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio menciona que lo que se entiende por razones de género en cuanto a la definición de feminicidio tendrá que ver con las desigualdades históricas que se generan a raíz de la discriminación y que tienen como base las relaciones de poder, misoginia, control y subordinación de las mujeres de todas las edades. El feminicidio será usado como una forma de castigo para que las mujeres que han desobedecido los mandatos sociales o de sexo género sean sancionadas. Izcala dice que el feminicidio será un crimen cultural, que se sostiene de los códigos patriarcales, además de que los hombres van a utilizar todo tipo de medios y estrategias para que las mujeres estén en una subordinación, sin una voz y con un rol específico en la sociedad. Es decir, los hombres harán uso del poder patriarcal, el cual genera un orden jerárquico y de dominación colocando hasta arriba a los hombres. Además, como lo menciona Moros, al retomar a Hartman, se crea un conjunto de pactos entre los hombres que permiten el control de las mujeres. La cultura feminicida está alimentada de prácticas reales y simbólicas en la cotidianidad, de reglas sociales que se han preestablecido de forma impositiva y punitiva, así como de la toma de decisiones arbitrarias sobre los cuerpos y la forma de vida de las mujeres de cualquier edad. Un ejemplo de esto es el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada a manos de su esposo en su propia casa. El portal de Reporte Índigo indica que Ingrid había puesto una denuncia por violencia doméstica unos meses antes. Sin embargo, el caso de Ingrid
fue conocido por la forma en la que fue asesinado, lo que su asesino realizó con su cuerpo post-mortem y además porque fueron filtradas las fotografías de la escena de crimen en medios de comunicación y redes sociales. El caso de Ingrid, doloroso y abrumador, permite analizar cómo vivimos en una cultura feminicida que ha normalizado y justificado la muerte violenta de las mujeres, donde además serán implicadas las instituciones, la sociedad, las otras industrias que establecen pactos y participan para que se perpetúe la cultura feminicida, donde además sus cuerpos siguen siendo utilizados para alimentar el morbo, el imaginario social y perpetuar el poder masculino sobre las mujeres, ya que como lo menciona Segato, también a través del cuerpo de las mujeres se envían mensajes. Es importante preguntarnos, ¿dónde se comete la violencia feminicida? ¿En qué lugar asesinan a las mujeres? Y por qué uno de los elementos que se consideran para clasificar el feminicidio es que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público como lo establece la legislación mexicana. Segato menciona que la complicidad colectiva que existe ante estas ejecuciones juega un papel importante. Estamos frente a una organización cultural que es apoyada y sostenida por la impunidad, que permite asesinatos elaborados y realizados de forma tortuosa, donde se cuenta con todo el tiempo necesario para perpetuarlos. Falquet puntualiza en que las mujeres no han sido vistas como sujetos, sino que han sido reducidas a través del patriarcado a objetos y signos que serán intercambiables dentro del orden patriarcal. Es importante recordar que esto no es nuevo en la historia sobre la violencia contra las mujeres. Durante la caza de brujas en Europa, en menos de 2 siglos, las mujeres que en su mayoría eran campesinas fueron colgadas, quemadas, torturadas en plazas o atrios de la iglesia, es decir, en el espacio público. El mensaje que constantemente se ha dado a las mujeres es que pertenecen al espacio privado, porque el espacio público solo podrá ser ocupado cuando se genere un espectáculo con sus cuerpos, cuando sean minimizados y deshumanizados. En este sentido, Rubin menciona que, abro cita, las mujeres son objeto de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero también simplemente como mujeres. Y los hombres han sido sujetos sexuales, intercambiadores, y las mujeres semiobjetos sexuales, regalos, durante la mayor parte de la historia humana. Cierro cita. Siguiendo esta línea, las mujeres podrán hacer presencia en el espacio público siempre y cuando tengan un valor intercambiable ante los ojos de la masculinidad. Por eso existen diversos ritos en torno a la virginidad, la cual es considerada como un tributo, donde incluso puede ser monetizado. Reyes y Díaz Lobby mencionan que la virginidad va a ser tomada como un aspecto que va a determinar la pureza de las mujeres y al mismo tiempo va a generar un sistema y un rechazo si no se llega virgen al matrimonio, pues esto representará una deshonra, principalmente para las figuras masculinas de la familia, ya que no han sido capaces de conservar el cuerpo femenino libre de otra figura masculina. Los cuerpos de las mujeres serán colocados como parte del consumo sexual, tal como lo hace la pornografía, que es definida por Gabriel como el fenómeno cultural, ya que tendrá un vínculo con otras instituciones como los medios de comunicación, las empresas, generando con esto un nexo en las prácticas de género, la organización de la sexualidad, donde además se puede entrelazar con fenómenos como la explotación sexual y redes delictivas que forman parte de la economía gris. Dentro de esta industria se van a reproducir materiales, imágenes y o discursos que hacen referencia a actos sexuales teniendo como finalidad provocar la excitación erótica del receptor. Es importante precisar que el principal público al que se busca llegar con la pornografía serán hombres heterosexuales. Por lo tanto, el diseño, creación y reproducción girará en torno a su excitación erótica, donde la mayoría de ocasiones sustenta prácticas de dominación del hombre hacia la mujer y que posibilita que estos espacios la violencia sea válida. Con esto se reforzará la masculinidad hegemónica y el hombre como el centro de placer, el erotismo y la sexualidad. La pornografía va a estar clasificada en 3 tipos de género: softcore,
desnudos parciales del cuerpo, medium core, expresiones gráficas del cuerpo que integran desnudos totales y planos genitales, pero no prácticas sexuales explícitas. Y hardcore es la demostración de un acto sexual explícito de cualquier tipo. En este último, encontramos un conjunto de subgéneros que tienen que ver con características físicas, edad, sexo, fluidos, animales y muchas otras expresiones de conducta sexual que pueden llegar hasta lo ultra hardcore. En los últimos años, Gabriel indica que hubo un incremento de la industria de la pornografía a través de las tecnologías de la información y de la comunicación e Internet, generando con esto nuevas formas interactivas y reales de experimentar la pornografía. Estos cambios permiten ver cómo la pornografía no solo va a ser leída como algo representado, sino que además dará ilusión a ser algo real, donde ha entrado en el juego de la monetización de estas experiencias. Esto también tendrá un impacto en las relaciones que se van a entretejer y muchas veces tensionar alrededor de la pornografía. Como lo indica Peña, la pornografía también implicará aspectos como prohibición y transgresión, competencia, violencia, discriminación, libertad sexual, imposición de estereotipos, comercio sexual, entretenimiento, consenso, mitos e incluso delitos que tendrán que ver con otro tipo de organizaciones. Cobo sostiene que la pornografía funciona como una institución básica del patriarcado, que posibilita el dominio masculino y que tiene su origen en el contrato sexual. La pornografía será un recordatorio del poder que tienen los hombres y de lo que pueden hacer con las mujeres. Será entonces una institución de control donde las mujeres no solo son cosificadas, sino que serán convertidas en mercancías en las que se edifica la industria de la pornografía. Para que exista la industria de la pornografía se requieren ciertos aspectos, como lo describe Peña, iniciando por un mercado que provee y una sociedad que será la que lo consume. Se deberá tener ciertos requerimientos tecnológicos para producir, un mercado de trabajo, y en algunas regiones habrá limitaciones a nivel legal y médico que ponen límites sobre lo que se puede hacer con los cuerpos, las edades y las prácticas sexuales para evitar incurrir en un delito. ¿Por qué sustento que la industria de la pornografía pertenece a la cultura del feminicidio? He encontrado 4 elementos importantes que tiene la pornografía que permite que pertenezca, nutra y fortalezca la cultura del feminicidio. La primera es la violencia y la sobreexposición de los cuerpos de las mujeres en el espacio público. La segunda, la pedofilia y la construcción de deseos. La tercera, la modificación y mutilación del cuerpo de las mujeres. Y la cuarta, la normalización de la violación. 1. La violencia y la sobreexposición de los cuerpos de las mujeres en el espacio público. Así como existe una complejidad para poder perpetuar los feminicidios, ya que se cuenta con todo el tiempo de impunidad para realizarlos, cuando se produce pornografía también se cuenta con una serie de elementos que posibilitan que se realicen. Además, la realización de escenas pornográficas va a surgir en el espacio privado y en la mayoría de las ocasiones se realizará de forma grupal. ¿En qué momento se decide qué cuerpos pueden ser expuestos y mostrados en lo público? ¿Quién decide de qué forma y a través de qué escenarios se mostrarán los cuerpos de las mujeres? Recordemos que el caso de Ingrid Escamilla fue conocido porque en las redes sociales y en diversos medios se mostraban las fotos que se habían filtrado a los peritos. A raíz de eso surge la ley Ingrid, que establece como tipo penal el delito de difusión indebida de imágenes e información de víctimas. Es interesante observar cómo existen periódicos que se denominan como Nota Roja, que constantemente están mostrando los cuerpos de las víctimas y muertes violentas, pero al mismo tiempo tienen un alto contenido sexual y sugerente. Estos periódicos pueden mostrar cuerpos mutilados, pero en la siguiente página, mujeres hipersexualizadas. Además, en México existe la Ley Olimpia, que busca castigar la distribución, difusión, exhibición, comercialización e intercambio de imágenes, audios y videos con contenido íntimo sexual de una persona que no haya dado su aprobación o consentimiento.
Esta ley busca darle frente a casos como los de la pornovenganza y la sextorsión. En el caso de la pornovenganza es definida por Peatán como la conducta donde se difunden de forma no consentida imágenes o videos íntimos por medio de redes sociales. Una de las características importantes de la pornovenganza es que en la mayoría de los casos es realizada por una pareja o expareja que busca vengarse. En diversas plataformas se pueden encontrar catálogos donde se vende, intercambian, compran videos o fotografías íntimas de mujeres. Todo esto es posible y funciona porque existe una red de hombres que ha realizado pactos patriarcales, que han decidido de qué forma mostrar aquello que se había realizado en lo público para buscar el desprestigio de la víctima, generando una relación de subordinación y estableciendo una jerarquía dentro de las mismas mujeres. Además de que existe un Estado que mucho tiempo ha permitido estos actos. El material pornográfico será utilizado como una forma de exposición del cuerpo y está enviando un mensaje a través del cuerpo de las mujeres, así como se hace en el feminicidio, busca el castigo social por no cumplir los mandatos sociales o expectativas amorosas que las mujeres deben seguir para ser consideradas buenas, valiosas, decentes o puras. Esto también es una forma de establecer reglas sociales de forma impositiva y punitiva dirigidas para quienes decidieron vivir de forma libre su sexualidad. 2. La pedofilia y construcción del deseo. Debo reconocer que este es el apartado que más me ha costado desarrollar, porque atraviesa mi historia, pero que al mismo tiempo es parte y es un eje importante para analizar el tema. Retomo mis palabras del inicio al decir que esta ponencia está pensada en el caso de Fátima Cecilia Albriget Antón, que a sus 7 años de edad fue transformada en, entre comillas, Lolita por una agresora al vestirla, al pintarle las uñas y ejercer violencia sexual. ¿Qué es una Lolita? Es una expresión que fue tomada del personaje de la novela homónima de Nabokov, pero que hoy en día es utilizada por la industria de la pornografía para hacer referencia a la pornografía infantil. De acuerdo a la definición de Wikipedia, abro cita, se refiere a una niña o adolescente que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual y resulta muy atractiva sexualmente a los hombres mayores. Puede ser una niña entre 9 y 15 años de edad, prepúber o ya puber, que ya es deseada por hombres adultos y que puede comportarse seductoramente con ellos. ¿De qué forma se comportarían seductoramente una niña de 9 a 15 años de edad? ¿Por qué los hombres desearían a un infante? ¿Quién nutre esas fantasías? ¿De dónde provienen? Por su parte, la RAE la define como, abro cita, adolescente seductora y provocativa. Seductora, provocativa, ¿qué provocan las adolescentes? ¿A quién? ¿Para qué? Ambas definiciones están inmersas en la cultura del feminicidio, donde se culpa a las niñas y a las adolescentes, como si ellas establecieran los deseos de los hombres adultos, como si ellas utilizaran sus cuerpos e inicios de desarrollo para enloquecer a los hombres, tal como sucede en la novela de Nabokov. Ambas definiciones eximen además a los hombres de hacerse responsables de sus deseos, de sus fantasías, y normalizan el hecho de que existan hombres fantaseando sexualmente con niñas. El periódico El País informó que la organización IWF desde 1996 al 2017 ha borrado más de 250,000 páginas con contenido pedófilo en todo el mundo, del cual el 43% de las víctimas tendría entre 11 y 15 años, y que el 55% tenía 10 o menos. También deja ver que el 33% de los casos hubo violación o tortura. W Radio menciona que de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el primer lugar en contenido de pornografía infantil y el segundo en abuso infantil.
Esto reafirma que casos como el de Fátima son una realidad en México y que si bien no todos llegan a la muerte, sí existe una cultura que posibilita el abuso infantil en México. Las figuras de la Lolita, la adolescente seductora, nos deja ver cómo está configurado el deseo masculino, ya que es una atracción basada en la falta de autonomía que tiene una niña para elegir sobre su cuerpo, su deseo. Una atracción ante la mirada patriarcal de infantilizar a las mujeres o no dejarlas ser adultas, ya que posibilita la subordinación, la dominación de su cuerpo y sobre todo las decisiones de vida. Las lolitas serán aquellas mujeres, principalmente niñas, a quienes se les negó su autonomía y un desarrollo integral, así como la posibilidad de explorar y construir su sexualidad sin la mirada heterosexual del sistema patriarcal. Pero sobre todo serán esas niñas y adolescentes a las que se les hipersexualiza y con esto, tristemente, también se está normalizando. Quiero dejar en claro que las lolitas que abundan en las redes de pornografía son el resultado de una sociedad que ha decidido voltear la mirada hacia otro lado y no asumir la responsabilidad que se tiene con las infancias ante los depredadores sexuales que existen en el día a día. De esa sexualidad, de esa sociedad que asume que la pornografía solo son adultos intercambiando posiciones. Incluso en algunos discursos se atribuye como entretenimiento para adultos, como una forma de encender el deseo y experimentar otras formas de placer. Pero se nos olvida que existe toda una organización que nutre los deseos pedófilos y las redes de pedófilos. 3. La modificación y mutilación del cuerpo de las mujeres. La industria de la pornografía genera realidades en los cuerpos de las mujeres. Establecen normas para seguir entre los mismos hombres que serán diferentes a los que se espera de las mujeres, generando violencias hacia los cuerpos que en algunos casos pueden ser vendidas como libertades, pero que tienen un trasfondo de subordinación. Existen infinidad de portales de internet e información en redes sociales donde se les dice a las mujeres qué deben hacer para complacer a sus parejas en lo sexual y sentir menos dolor. Porque el placer de las mujeres tendría que estar vinculado al dolor. Porque tenemos que leer artículos y tomar talleres para tener sexo anal sin que nos desgarremos solo para cumplir una fantasía que muchas veces nos muestra. Esto puede ser considerado como una forma de libertad o una forma de seguir mandatos heterosexuales de una industria que genera ganancias con el cuerpo y el dolor de las mujeres. Los estándares de belleza estarán presentes a lo largo de la vida de las mujeres, donde incluso se ha normalizado al punto de ponerlos en cadena nacional, en programas televisivos donde se hipersexualiza a las infancias, principalmente a las niñas, al vestirlas, maquillarlas y ponerlas a interpretar y bailar canciones o personajes con alto contenido sexual. Esto genera una doble problemática. Las infancias van a interiorizar el ser vistas y reconocidas por su capacidad de complacer a los espectadores bajo los estándares de género o belleza, y al mismo tiempo sigue perpetuando la cultura de la pedofilia. Para Rosso, la violencia hacia las mujeres es algo que se ha aprendido a través de toda la cultura, pero que será ejercida de diversas formas por todos los hombres de los diversos sectores y condiciones sociales. Es la forma en la que los hombres han elegido usar y apropiarse de los cuerpos y vida de las mujeres. Que las mujeres sean leídas como objetos y no como sujetos genera una sobreexigencia respecto a sus cuerpos, donde diversas industrias van a crear negocios y al mismo tiempo violencia. Venegas, Reverté y Venegas mencionan que según las estimaciones de la ISAP, en el 2016 se habían realizado 23.6 millones de intervenciones estéticas, de las cuales el 84.6 fueron mujeres. Entre las cirugías más solicitadas están aumento de busto, operación de párpado, nariz, orejas, liposucción, aumento de glúteos, cirugía genital, entre otros. Sin duda, la industria de la belleza genera una subordinación en las mujeres a través de sus normas estéticas, que serán imposibles de cumplir y que lleva a las mujeres a mutilar sus cuerpos, a transitar por procesos dolorosos bajo el argumento de que la belleza duele y cuesta,
y que se ha justificado la mutilación o modificación del cuerpo para poder entrar a esos estándares de belleza. Los estereotipos van a establecer prácticas normativas comunes, pero no menos violentas, como la depilación de vulvas, cuerpos lampiños y blanqueados, que van a estigmatizar las otras formas de corporalidad femenina que no entran en esos estándares. Es importante preguntarnos por qué las mujeres adultas deben tener vulvas lampiñas y rejuvenecidas. Este mandato también forma parte de la cultura de la pedofilia. También se generan otras prácticas que intervienen a los cuerpos, como las labioplastías, donde se genera una mutilación hacia los labios mayores para que sean vulvas como los de la industria de la pornografía. La industria de la pornografía y de la belleza serán quienes establecen qué cuerpos serán los de deseo y cuáles no. Esto además genera una misoginia interiorizada, pues el mensaje constante es que tu cuerpo no es bello, sino que tampoco va a cumplir los requisitos para ser deseados. Nuevamente, a través de los cuerpos de las mujeres se está enviando un mensaje. En este caso, es ódialo y permite que lo modifiquen. 4. La normalización de la violación. La industria de la pornografía tiene el potencial de ser una de las principales fuentes de información según Renfijo. Y esto no es algo menor, ya que puede estar presente en las primeras formas de concebir el acto sexual y de explorar la sexualidad. Prada retoma a McKinnon y menciona que la pornografía va a ofrecer a los hombres la humillación de las mujeres como forma de excitación. Es decir, la pornografía va a vender a las mujeres como sexo y solo para sexo. Esto no solo cosifica a las mujeres, sino que las deshumaniza. ¿En qué sentido? Rengifo menciona que dentro de la pornografía las mujeres son vistas como seres infrahumanos, sin emociones o habilidades intelectuales. Por lo tanto, desde la mirada de la industria de la pornografía, las mujeres serán vistas como aquel objeto que puede ser reclamado y usado para los fines que ésta estime conveniente. Además de que la pornografía no hace distinciones entre lo erótico y la sublimación. La pornografía tendrá fantasías donde las mujeres piden ser violadas. Desde la narrativa de la industria, las mujeres piden ser tomadas en todos los sentidos posibles. Dentro de la pornografía no es necesario el consentimiento, porque las mujeres estarán ahí para cumplir las fantasías de los hombres. Schaufer argumenta que la construcción de la fantasía sexual está encaminada al dominio, voluntad y satisfacción del narcisismo masculino. Esto va a alimentar la ilusión de un poder. Recientemente, Ron Jeremy, actor porno, fue acusado por más de 30 cargos de agresión sexual que involucra a 21 mujeres en las últimas 2 décadas. Durante 23 años se sintió con el derecho de agredir sexualmente a mujeres entre 15 y 51 años de edad. Los cargos que se le atribuyen van desde violación forzada, penetración sexual con objeto extraño, acto lascivo para una mujer de 15 años, entre otros. La industria de la pornografía establece los parámetros con los que serán usados los cuerpos de las mujeres, además de generar una complicidad para que hombres como Ron Jeremy vivan impunemente durante todo este tiempo. Y no solo eso, sino que se ha reconocido como uno de los máximos exponentes de la industria de la pornografía. Es toda una celebridad en su gremio. La industria de la pornografía participa en la normalización de la violación, ya que dentro de esta industria las mujeres han sido despojadas de su autonomía al no permitir poner límites sobre lo que puede soportar el cuerpo. Siempre se buscará llevar al cuerpo de las mujeres al extremo. Además de que el dolor y el terror que producen las violaciones es una forma de silenciar a las mujeres. El INEGI reportó que en el 2020 los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados al abuso sexual y a la violación. Tapia, Verdesoto y Arias retoman a Radford y Russell para mencionar que la violencia que se muestra en la pornografía puede ser reconocida o leída por el receptor como guiones de feminicidios. En las conclusiones de su investigación establecen que el feminicidio puede ser consecuencia de la violencia sexual extrema, la cual tiene implicaciones directas con la pornografía. Perdón, Stephanie, 5 minutos.
Sí. Es importante señalar que muchas de las acciones que se realizan en los videos pornográficos posibilitan la normalización de la violencia hacia las mujeres y sobre todo que pareciera que a los hombres se les otorga el permiso para realizar con los cuerpos de las mujeres lo que ellos deseen, olvidando acuerdos básicos para poder realizar relaciones sexuales libres de violencia. A modo de conclusión, la cultura feminicida se ha sostenido desde industrias como la pornografía, que está presente desde acciones que se han establecido como nobles e higiénicas, como la depilación en mujeres adultas, hasta la creación de contenido gráfico que narra la sumisión, deshumanización y violencia sexual de las mujeres. La industria de la pornografía ha normalizado la violencia que se consume y esta será reproducida en espacios íntimos y relaciones personales, donde las mujeres seguirán siendo vistas como subordinadas, donde tendrán la obligación social de satisfacer fantasías imposibles y muchas veces irreales y hasta denigrantes. Es importante observar que muchas de las prácticas, más que generar placer a las mujeres, en muchas ocasiones están diseñadas para que sean castigadas y sientan dolor. La industria de la pornografía estaría dentro de la cultura feminicida porque configura el placer, los cuerpos y las fantasías para seguir manteniendo la subordinación y por ende encamina acciones hacia la violencia más extrema. Es importante seguir reflexionando sobre este tema, entender el entramado que posibilita que niñas, adolescentes y mujeres adultas tengan experiencias violentas en relación con su forma de conocer sus cuerpos y experimentar placer. Temas como este, que son profundamente dolorosos de analizar, nos lleva a buscar otras formas de vivir el placer lejos de la mirada patriarcal. Creo que la filosofía tiene la obligación de generar herramientas que desde la teoría permitan entender y no justificar lo que vivió Fátima. La filosofía abre la posibilidad de generar otras formas de pensamiento para que las mujeres puedan construirse como sujetos y no objetos, pero sobre todo para que las niñas, adolescentes y adultas puedan construir su autonomía, libertad y sexualidad desde lo que ellas elijan y no desde la imposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Excelente, excelente ponencia. Escuchamos ahora a Vianey, que va a comentar la ponencia de Stephanie. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias a Stephanie por invitarme a ser parte de este evento de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y bueno, cuando yo era niña, adolescente, hablar de pornografía pues era una travesura, ¿no? Y me imagino que para muchas de las que están aquí también. Más adelante, ya en la universidad, hablar de pornografía nos hacía a mis compañeras y a mí mujeres modernas y liberales. Sin embargo, con el paso del tiempo y observando la creciente ola de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, es que, en mi caso y en muchas compañeras, empezamos a voltear a ver a la industria de la pornografía como un elemento fundamental para entender y atender a la violencia contra las niñas. Vuelvo a mencionar, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas. Las mujeres, desde que nacemos, nos encontramos en una posición de vulnerabilidad por el simple hecho de haber nacido mujeres. Ninguna etapa de la vida de una mujer está exenta de las exigencias del sistema. Desde bebé se nos atribuyen ciertas características y exigencias que se esperan sigan siendo reproducidas hasta el último día de nuestras existencias, como el ser amable, el ser dulces, tiernas, cariñosas, bondadosas, procrear, criar y ser maternales con todos los seres vivos. Pero, además, ser sexys, tener una apariencia agradable y deseable, mantener nuestros cuerpos firmes y nuestras pieles libres de arrugas, libres de vellos y así como nuestros cabellos, sin canas. Se nos enseña a ser serviciales y acomedidas y bien portadas. Se nos enseña que debemos hacer cosas como saludar o abrazar a personas que no nos caen bien o no conocemos, a pesar de no desearlo
Y así es como vamos aprendiendo que nuestros deseos deben quedar en segundo plano, pues, para no importunar y para agradar. Estamos educadas en la ley del agrado que menciona Amelia Valcárcel, que hemos sido educadas en satisfacer al otro y esto exige silencio, obediencia y cuidado. Y lo vamos asumiendo de una manera natural. En este caso, Stephanie nos recuerda que para que un asesinato de una mujer pueda clasificarse como feminicidio, debe cumplir con ciertas características particulares. Como nos menciona en la ponencia, pues los feminicidios no son cometidos por hombres enfermos, locos, asesinos seriales o psicópatas, sino que son cometidos por personas comunes y corrientes, ¿no? Por hombres que vemos del diario, que saludamos, ¿no? Y bueno, eso lo podemos observar cuando se hacen reportajes o entrevistas donde se habla acerca del agresor. Era mi vecino, hablaba, todos los días nos saludábamos, era muy tranquilo, siempre saludaba, era un buen estudiante, era una persona seria, callada. Estos hombres tranquilos, al igual que las mujeres, como menciona Fanny, han sido educados dentro de la cultura feminicida, la cual, como mencionó, se da a partir de las condiciones históricas sostenidas por prácticas sociales que vulneran la integridad y la libertad y el bienestar de las mujeres desde pequeñas, como les mencionamos. En este sentido, bueno, el feminicidio, al ser la máxima expresión de odio hacia las mujeres, y como vemos, es utilizado para enviar un mensaje a todas estas mujeres que no están inmersas, digamos, en estos escenarios. Es decir, si no cumplimos con ciertos roles o estereotipos impuestos, pues se nos dice que este puede ser uno de los riesgos. Ante un nuevo caso de violencia o de feminicidio, casi siempre se culpa a la mujer. Algo habrá hecho. Si era violento, ¿por qué no lo dejó? Ella escogió esa pareja. Pareciera que siempre es responsabilidad de las mujeres este tipo de relaciones o este tipo de casos, ¿no? Se piensa que es una decisión individual y no se menciona que la violencia feminicida es un problema más amplio, como mencionaba Stephanie, es estructural, tiene raíces profundas en todas estas construcciones socioculturales. Antes del boom del Internet, el acceso al material pornográfico, revistas, películas, pues era, digamos, más o menos limitado y los consumidores, principalmente hombres, pues se escondían y acudían a lugares sucios, insalubres, como, digamos, peligrosos, ¿no? Actualmente el porno también puede encontrarse en otros sitios y mostrarse en lugares limpios, agradables, escenarios brillantes, amigables, llenos de purpurina tal vez, ¿no? Y digo también porque se ha ampliado el mercado, el público se ha diversificado. Ahora vemos que muchas mujeres lo consumen. Hoy es más fácil acceder a material pornográfico, es cierto. Se puede encontrar incluso en la parada de un autobús. Cualquier persona, sin importar su edad y con acceso a Internet, puede encontrar de manera fácil y gratuita imágenes sexuales explícitas. Sin embargo, pues ya no solamente somos un público de espectadores, sino también podemos participar. Se ha incrementado el porno amateur, filmaciones caseras y así como la venta de fotografías de desnudos parciales o totales, abundan no solo en redes sociales como Facebook o Twitter, sino también, como decía, en parabuses como los de la Ciudad de México. Vemos que hay grandes cantidades de películas pornográficas caseras que no importa la condición de las mujeres, no solamente se está enfocando a mujeres jóvenes, ¿no? También vemos incluso a mujeres que están embarazadas y suponemos que escarbando un poco más con el vendedor en cuestión podremos encontrar material más delicado. Asimismo, bueno, plataformas como OnlyFans crecen ante esta exposición de los cuerpos femeninos principalmente, que si bien las y los usuarios no lo consideran como pornografía o tal vez como prostitución, pues no hay un contacto físico, sí se sigue reproduciendo la idea de que las mujeres son meros objetos de consumo. En la ponencia que nos acaba de citar Stephanie, nos señala 4 rasgos de la industria de la pornografía y de la cultura feminicida, que son la violencia y sobreexposición de los cuerpos de las mujeres en el espacio público, la pedofilia y la construcción de deseos,
la modificación y mutilación del cuerpo de las mujeres y la normalización de la violación. Sobre el rasgo número 1, considero fundamental mencionar que esta sobreexposición pues se da de manera cotidiana, ¿no? Como mencionaba, pues podemos encontrar en cualquier puesto de periódicos, en espectaculares, en la televisión, en el cine. La infancia está constantemente bombardeada a este tipo de imágenes de mujeres desnudas y semidesnudas, principalmente mujeres son las que se muestran, y las infancias van pensando que estos cuerpos son los deseables, ¿no? Son normalizados de que esas son las mujeres que se deben desear, no solo por los niños, sino por las niñas de cómo deben de ser su imagen, ¿no? Y bueno, en este sentido es que el segundo rasgo se manifiesta también en la cotidianidad, con los concursos infantiles que nos mencionaba Stephanie, donde se hace una hipererotización de la infancia para el consumo de otros. Todo esto pues lleva a la búsqueda de los cuerpos ideales, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, esto hace también una búsqueda incansable de la perfección. Las mujeres nos sometemos a varias cosas para modificar nuestros cuerpos, ¿no? Muchas tendremos historiales de un sinfín de dietas, el consumo de medicamentos y rutinas que a la larga pues van afectando nuestra salud. Y gran parte de nuestros ingresos está destinado a la compra de maquillaje, ropa, zapatos, estética, depilaciones, y recientemente se ha sabido de un aumento de estas cirugías, ¿no? De igual forma, pues también hay otras prácticas en las que se pone en riesgo nuestra salud, como los partos en los que las mujeres vemos después de parir, están totalmente maquilladas y bueno, también es como, ¿por qué la perfección de las mujeres hasta ese momento, no? En este caso también me gustaría como retomar una frase de Naomi Wolf, ¿no? En la que menciona que una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, sino que está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es más una población dócil. Entonces, todo esto que me va mencionando Fanny, pues nos lleva a ver justo cómo las mujeres vamos sometiéndonos y accediendo a cosas que van en contra de nuestros deseos. En el caso de las operaciones estéticas, bueno, el sistema capitalista va coaccionando las decisiones. Cada vez hay mujeres más jóvenes que aprenden que deben encontrar la mejor versión de sí mismas, ¿no? Y buscan la manera en cómo mostrarse de manera diferente, ¿no? Y es que hay estudios que indican que hay un aumento en estas operaciones estéticas en las que se solicita incluso verse como un filtro de Facebook o de Instagram, ¿no? Y queda como en el aire esta pregunta, ¿no? O sea, ¿la libre elección existe? O más bien la libre elección es un mito en el patriarcado del consentimiento. En este punto, bueno, pasando al cuarto rasgo que menciona Stephanie, yo agregaría que no solo es la normalización de la violación, sino de la misma violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Se nos hace creer que nosotras deseamos ser sometidas, ¿no? Que nuestra rebeldía es solo un grito de deseo a este sometimiento. Y se nos llama como un empoderamiento, ¿no? Se le llama empoderamiento a ser sexualmente activa, liberada sexualmente, a practicar el sadomasoquismo, usar ropa provocativa, ¿no? Que no permite que nuestros cuerpos respiren y se muevan libremente, a utilizar zapatos altísimos que, si bien hacen ver nuestro cuerpo estilizado, pues deforman nuestros pies, nuestra columna, y a la larga pues va afectándonos. Estos productos que menciona Stephanie sobre el blanqueamiento de la piel y las depilaciones al láser, pues lo que hace es también favorecer otro tipo de enfermedades, ¿no? Que a la larga pueden desarrollarse en cáncer. En este caso, pues también se busca los maquillajes. ¿Cuántos tutoriales no existen de maquillajes así súper transformadores que son wow, pero que a la larga pues también afectan nuestras pieles, ¿no? Y así poco a poco pareciera que vamos haciendo acciones que no permiten mostrar nuestra verdadera identidad.
si bien es cierto que la pornografía pudiese ser una expresión más, actualmente es el primer encuentro con muchas niñas, niños, adolescentes, y se va haciendo algo tan cotidiano y normalizado que se confunde con la realidad. Hace poco veía en Facebook una imagen de una conversación en la que un niño, un adolescente, le exige a otra niña adolescente el pack, ¿no? O sea, ni siquiera hay una conversación previa. Es como, es tu obligación y deberías de hacerlo, ¿no? Entonces, esta idea de la sexualidad, ¿no?, que se nos vende como empoderante, ¿no? A las mujeres podemos ser sometidas, podemos ser fuertes, pero también podemos ser sometidas en la cama, ¿no? Y aparentemente eso es en lo privado. Sin embargo, eso también se va exponiendo en nuestro día a día, ¿no? En las relaciones, cómo se manejan ese tipo de relaciones en las que pareciera un juego inofensivo. Hace algunos años en México, específicamente en Morelos, hubo el caso de un feminicidio de una académica en la que su cuerpo fue desechado en otro municipio donde ella vivía, con signos de violencia. Durante las indagatorias, pues resultó ser que practicaba el sadomasoquismo con su esposo, y su esposo, en lugar de notificarlo a las autoridades como un accidente, lo que hizo fue desechar el cuerpo de su esposa y la madre de su hijo, ¿no? A la larga, al final, pues este hombre salió libre e incluso se le dio la custodia de su hijo, ¿no? A mí me parece esto como terrible, ¿no? Que fue tomado el caso como muy a la ligera, y Stephanie justo nos está mencionando en su ponencia que pareciese que la pornografía nos da guiones, ¿no? De cómo pudiese ejercerse violencia contra las mujeres. Otra cosa que me gustaría rescatar y señalar es que al hablar de cómo deberían de ser los cuerpos, ¿no?, y cómo modificamos las mujeres, en su mayoría de los casos, nuestros cuerpos para hacerlos agradables, conforme lo he aprendido, es que también la violación, y en este caso la violencia, tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? Y entonces vemos que se usan a niñas como para satisfacer, ¿no?, como el caso de Fátima. Pero también nos encontramos casos de mujeres adultas mayores de 60 años que también han sido víctimas de violencia y de violaciones. Y entonces uno diría que, ¿por qué, no? Porque ¿cuál sería la cuestión? Como mencionaba, aparentemente el consumo de pornografía es algo, pues no es malo, es cotidiano, nos lo muestra de una manera muy natural. Podemos ver las revistas, las telenovelas y el cine. Sin embargo, hay estudios en el que demuestran que el consumo habitual de este material pues puede causar a la larga una pérdida de la realidad, ¿no? Cada vez se buscan cosas más fuertes, ¿no? Y entonces si empiezan como con estas clasificaciones que nos mencionaba Stephanie, pues llega un punto en el que se pueden encontrar este caso como el de Fátima. Considero que este tema que nos muestra hoy Fanny, pues es fundamental, no solo para entenderlo, como decía, sino para atenderlo, ¿no? O sea, creo que es importante que empecemos a mirar también nuestras decisiones y nuestros consumos, y cómo esto también va alentando al mercado, ¿no? Porque como les mencionaba al principio, el mercado de la pornografía, su público se ha diversificado. Entonces, creo que es fundamental hablar de estos temas para poder realmente implementar políticas, programas que lleven a una real disminución de la violencia contra las mujeres, y sobre todo también enfocadas en este caso a los hombres, porque casi siempre son los programas, las políticas, los talleres, demás, están dirigidas a las mujeres a aprender a cómo detectar estas banderas rojas, ¿no? Cómo salir de relaciones de violencia, pero no hemos visto programas o políticas públicas enfocadas a los hombres, enfocadas a cambiar esta manera en cómo nos hemos empezado a relacionar entre nosotras mismas, con los hombres, ¿no? Y digo entre nosotras mismas también porque estas
maneras de relacionarnos desde la competencia de quién tiene el cabello más oscuro, más liso, quién, Perdón, Vianey, 5 minutos. gracias, quién maneja este tipo de estética. Entonces son varias violencias que están en torno a este tema que hoy nos trae Stephanie. En este sentido creo que es muy importante y le agradezco a Stephanie que lo tome y empecemos a hablar, ¿no? Que no lo veamos tal vez como un tema banal, ¿no? Como la nota chusca del día que encontramos en la cotidianidad, lo menciono y lo recalco porque es algo que se nos enseña, ¿no? La pornografía es solo sexo, pero realmente va más allá, ¿no? Y pues muchas gracias, Stephanie, por plantear el tema. Gracias. Gracias, Vianey, por tu muy acertada comentario. Pues no sé si hay preguntas de las compañeras. Yo quisiera nada más plantear una pregunta que siempre me he hecho, que es ¿por qué los varones tienden a ser tan sumamente visuales? Es decir, creo que nosotras es muy difícil que nos excitemos o algo así viendo el cuerpo desnudo de un hombre. Es decir, ¿por qué este privilegio de la vista? ¿Por qué les gusta ver y bueno, y de ahí lo pornográfico, creo? No sé, no la estoy formulando del todo coherente, pero es como un rasgo totalmente masculino, eso de ver, y por eso, bueno, quisiera preguntarle a Stephanie, ¿por qué este privilegio de la vista? Y le damos, por supuesto, la palabra a quienes tienen levantada la mano. ¿Respondo tu pregunta o se le va a dar la palabra a alguien? Si quieres, mientras veo quién tiene la mano levantada. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo desde la infancia empiezan a configurarnos, ¿no? A los juegos que tenemos que hacemos las niñas, con los juegos que tienen que ver como los niños, ¿no? Y además porque, como lo mencionaba un poco Vianey, eh, hay una sobreexposición de los cuerpos de las mujeres todo el tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Si ustedes algún día observan, por ejemplo, redes sociales como Instagram, Instagram te va sugiriendo videos aleatorios y te encuentras con mujeres que han sido modificados sus cuerpos, ¿no? También TikTok. Y desde ahí creo que se va configurando mucho sobre el deseo, sobre aquello que es atractivo. Eh, Hay muy pocos, no sé, casi no se exponen a los hombres en televisión como musculosos o sin ropa, ¿no? Al contrario, recuerdo que hace unos años había como un show para mujeres, ¿no? Donde los hombres bailaban y demás. Y eh, no eran tan promocionados. En cambio, nosotros podemos ver en las diversas ciudades y hay un montón de table dance, hay un montón de anuncios publicitarios en las carreteras, ¿no? De cuerpos donde se está mostrando más a las mujeres. No sé si respondo a tu pregunta, pero creo que tiene que ver mucho en qué consumimos y desde dónde se está mostrando, desde cómo la publicidad también ahí juega un papel muy importante. Muchas gracias, Stephanie. Sandra Parra tiene levantada la mano, si quiere participar. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha?
¿Se me escucha? Sí, Sandra, un poco cortado, pero sí te escuchamos. Ah, ok, gracias. Mira, lo que pues yo podría agregar es que, según mi percepción, la educación sexual para los chicos, para los más jóvenes, está siendo también eh, a través de este medio, ¿no? De la pornografía, de incluso la música ayuda muchísimo. Hace unos días escuchaba, yo veía un video de reggaetón de J Balvin, el último que sacó, bueno, no sé bien, y es bastante fuerte cómo se va induciendo esta situación hacia las personas, hacia los jóvenes. Si tú sigues un cantante de pues, de este género, es muy seguro que pienses que es lo correcto, la manera de relacionarse. Y, y pues un medio pues es a través, una forma de educación para la juventud también es la música, ¿no? Tú llegas o sea, tus gustos y si se llega la educación, o sea, la música de esta manera, creo que influye muchísimo. Y está muy cercana a la manera de la pornografía a esta manera musical, mm, pues de ponerlo en conocimiento de la juventud. Creo que eso es un aspecto importante para revisar. Muchas Gracias. gracias, Sandra. Le damos la palabra a Renata Ávila, por favor. Bueno, pues primero muchas gracias por la presentación y por el interés en el tema. Me pareció muy interesante que tocaran esta cuestión de la labioplastia porque, bueno, mi ponencia es el 7 de octubre y precisamente se llama Estética de la vulva porque precisamente voy a hablar de esta cuestión, de desde dónde se construyó el imaginario de la vulva, mal llamada vagina, y por qué ha llegado en su sentido actual a la forma de la labioplastia, ¿no? O a la expresión del deseo por la labioplastia, del deseo entre comillas, porque es un deseo completamente construido y completamente falso de la labioplastia, ¿no? Pero bueno, les quería pedir si puedo, no sé, compartirles un poquito de algo que escribí eso va a ser para el 7 de octubre, pero aparte había escrito antes un trabajo que se llama El mito de la mujer emancipada y un capítulo precisamente se llama Prostitución, trabajo sexual autónomo o mercantilización de los cuerpos. Entonces quería leerles así como un parrafito y pues preguntarles qué opinan o no sé, bueno, compartirles un poco también así que yo estaba haciendo una investigación de este tema, por ejemplo, desde Simone de Beauvoir, pero también desde filósofas como, a ver, aquí tengo Ana de Miguel, por ejemplo, en el liberalismo sexual, o Sheila Jeffries en la industria de la vagina. Entonces, bueno, no sé si les puedo leer un poquito o si quieren primero responder otra pregunta. Nada más es así como un pequeño párrafo. Stephanie, vas a responder las preguntas. ¿Quieres seguirle dando la palabra a Renata? Sí, sí, no sé cuánto tiempo tengamos, pero yo creo que si es breve podemos escucharlo. Sí, es breve. Bueno, nada más así como mencionarlo brevemente, pues este tema es bastante controversial porque precisamente desde un discurso del liberalismo económico últimamente se ha planteado como el emancipatorio, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya leyéndoselo, las dinámicas de dominación masculina sumadas a las libertades y oportunidades reducidas socialmente para las mujeres producen en esta una interiorización de su opresión, naturalizando su condición entre comillas femenina y dificultando la posterior reflexión crítica en torno a esta supuesta feminidad construida socialmente. Aun cuando la prostituta se convenza de que está siendo libre de hacer con su cuerpo lo que ella decide y se plantea a los hombres no como sus dominadores, sino como un medio y proveedor económico para costear sus gastos, en el imaginario social patriarcal y en la mayoría de las aprehensiones masculinas, penetrar es dominar, porque provienen de una tradición de esclavitud sexual de las mujeres y ejercen la propia actividad sexual con prácticas directas de sometimiento de las mujeres. Y bueno, cabe mencionar que esto sucede también en relaciones consensuadas, no solo en la prostitución, pero aquí es importante y lo que yo quería compartirles, yo creo que en la prostitución
se ejerce la mayoría de las fantasías masculinas aprendidas por la pornografía, porque están viendo, o sea, si de por sí en el sexo consensuado entre las parejas, muchas mujeres interiorizamos que el placer masculino es lo único que importa, creo que en la prostitución es el ejemplo más claro de donde la mujer solamente, como hay este intercambio económico, la mujer solo está desde la cualidad de objeto, ¿no? Y bueno, ya estoy terminando un poco con la cita que les quería leer. Bueno, yo les como parte de mi trabajo. La mayoría de las mujeres prostituidas parte de la miseria económica, de las violencias ejercidas contra ellas en otros empleos o por previas parejas y o conocidos. Pero las hay quienes defienden una supuesta libertad sexual y libertad de elección. Se introducen ellas mismas en este estilo de vida, ignorando lo peligroso que es tanto para sí mismas como para otras mujeres explotadas por la industria del sexo y las contradicciones que esta plantea. La mayor parte, como les dije, proviene de la miseria económica, otra gran parte es víctima de la trata de blancas y de proxenetismo, solo una mínima fracción ejerce su servicio por decisión personal y obteniendo sus propias ganancias. Y bueno, ahora sí ya esta cuestión así de la pornografía que yo quería contarles. Bueno, y acabando con este tema de la prostitución, justamente quería contarles que desde la filosofía podemos encontrar casos específicos de cómo las mujeres, o en este caso las mujeres, se han dividido entre las mujeres dignas y las mujeres que son como las para el sacrificio, que son las prostitutas, ¿no? Y podemos llegar al filósofo Mandeville, que dice: es evidente que existe una necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres para conservar a la otra y para prevenir una sociedad de una naturaleza más repugnante. Y bueno, aquí nada más quería decirles que yo les leí esta cuestión de la prostitución, porque creo que la prostitución y la pornografía tienen de la misma vertiente, que es la industria del sexo, y que tienen una relación completamente inquebrantable. Primero, por eso que les decía que siento que en cualquier relación heterosexual existe como esta influencia de la pornografía, pero que creo que en las relaciones con las prostitutas, que es cuando ellas pues no tienen la capacidad de elegir ni siquiera al cliente, sino que el cliente está habiendo este intercambio y él puede realizar cualquier cosa que él desee, sin importar que ellas se nieguen. Pero también porque creo que, bueno, por ejemplo, incluso en las relaciones monógamas existen esta infidelidad o esta relación secundaria con mujeres en prostitución. O sea, es muy raro encontrar un hombre que nunca en su vida haya tenido una experiencia con prostitución, ¿no? Perdón, creo Renata, hay varias manos levantadas. Sí, perdón, ya cierro nada más así mi comentario. Sí, perdón, me alargué. Y nada más quería recordar, bueno, pues relacionarlo con esta cuestión de la pedofilia, porque también creo que en ambos se está dando como esta relación de poder, ¿no? Por ejemplo, nada más así como recordando esto que decían de cómo está hipernormalizado que estén con mujeres menores o que tengan este gusto por los cuerpos de niñas o cuerpos femeninos infantilizados. Pues nada más quería, y bueno, que mencionaron el caso de Lolita, les quería mencionar el otro caso de León de Professional, el caso Matilda, de Natalie Portman, de cómo fue sexualizada en esta película, de cómo la pusieron a bailar así con ropa de Marilyn Monroe, y que según esto representaba nada más así como una relación de casi padre-hija, pero después viéndolo, uno se da cuenta que el director de esa película a sus 40 años estuvo casado con una niña de 15, y creo que esto tiene una relación pues muy directa con la pornografía y con ya nada más para cerrar, pues sí, con esta apología de la pedofilia que encontramos en la pornografía, ¿no? Y bueno, es que no sé, igual como les digo, ya he hecho muchas investigaciones, bueno, más varios trabajos de esto y tenía así como varias cosas que decir, pero perdón por alargarme, nada más quería preguntarles, pues no sé qué opinan de esto y agradecerles por su investigación. Muchas gracias, Renata. ¿Stephanie? Sí, yo la verdad es que no me he metido a profundidad a estudiar el tema de la prostitución. Pienso que cada tema tiene que tener un planteamiento teórico muy claro y yo no cuento con ese planteamiento para responder lo que has mencionado. Sin duda voy a estar en tu exposición para seguir leyendo tu punto de vista. Y también quería puntualizar que las relaciones heterosexuales o el sistema heterosexual también se puede reproducir en la lesbiandad y en la homosexualidad. O sea, incluso también ahí podemos encontrar sexo heterosexual y que sin duda es importante también seguirlo cuestionando y que también muchas de estas prácticas también van a estar impulsados
por el tema de la industria de la pornografía, ¿no? O sea, ver videos de mujeres teniendo sexo entre ellas con uñas larguísimas, ¿no? Eso es irreal, o sea, eso no, o sea, eso es dolorosísimo. Entonces, sí pienso que eso también se puede reproducir en otras formas de identidades sexuales. No sé si haya más Sí. participaciones. Diana Rojas está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias y gracias por la plática. La verdad es que estuvo maravillosa, la disfruté muchísimo. Y la relatoría igual, me pareció todo muy pertinente. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con los tipos de pornografía, porque entiendo, aunque esto obviamente es algo que no te puedo confirmar porque pues no lo he investigado a profundidad ni nada, pero tengo entendido que, por ejemplo, las mujeres que consumen pornografía consumen pornografía de tipo más como lésbico. Y sé que también hay algunas mujeres en la industria de la pornografía que están dirigiendo películas del tipo como soft sex, ¿no? Como cuestiones que entran más en el romanticismo, como de pronto en un tipo como de película más centrada en el placer de la mujer. ¿Cómo entra dentro de toda esta discusión ese tipo de pornografía y el papel de la mujer en la industria? Es eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Diana. Justo al inicio de mi ponencia mencionaba que yo me iba a centrar en el tema de la pornografía, de la industria de la pornografía hegemónica. Sí sé que hay varios tipos de propuestas y que justamente hacen una crítica a este tipo de pornografía y crean otras formas de experimentarlo, ¿no? Incluso hay quienes han este tema de la pornografía también dentro del feminismo ha estado polarizado. Es un tema que, por un lado, vemos a quienes dicen que la pornografía justamente tiene que ver con la liberación sexual y hacen como ahí todo un camino, una historia hacia una propuesta que se llama pornografía feminista. Y hay quienes, de otro lado, mencionan que la pornografía no libera, ¿no? Que no produce eso. Yo, dentro de estas 4 categorías que propongo, no estoy analizando las otras propuestas que surgen, las otras contrapropuestas. Solo me estoy centrando en la pornografía que está como al alcance de todos, que es conocida como la hegemónica, que están en estos portales y que está pues muy al alcance, ¿no? Incluso, como lo mencionaba Vianney, en puestos de periódico, en películas, ¿no? Justo la pornografía que se conoce como hegemónica o heterosexual. Muchas gracias, muchas gracias. Chantal Lecona. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues felicidades. La verdad es que estuvo muy interesante. Bueno, quisiera preguntar a algunas personas que estamos interesadas en estos temas, podemos darnos cuenta de algunos trastornos o psicopáticos en las personas, en los hombres, pero el común de la gente no lo puede todavía quizás detectar, por lo cual hay una línea como muy delgada para diferenciar cuando es una cuestión, como mencionaba Stephanie, cultural y cuando hay un trastorno detrás. ¿Me podrían responder esta pregunta? Bueno, no sé, cualquiera de las dos, Stephanie, que es psicóloga o Vianney, no sé. ¿Cómo podría una persona que no tiene un conocimiento tan amplio reconocer o diferenciar cuando esta violencia es parte de la cultura, de la educación, pero por otro lado, cuando sí hay detrás una persona con algún trastorno peligroso, psicopático, que pueda poner en riesgo pues, a la persona? Gracias por tu pregunta, Chantal. Creo que es una pregunta muy interesante y que habría como el tema a una exploración bastante profunda,
porque si bien la industria de la pornografía ha normalizado ciertas prácticas, creo que sí es importante mirar cuando el consumo de la pornografía ya está interrumpiendo la vida cotidiana, es decir, cuando ya tiene una influencia en que tiene que ser tal cual como, como lo vi en el video para que yo sienta placer y se cree como solo la experiencia sexual tenga que estar atravesada por la pornografía y que además se busque a toda costa cumplir estos deseos, ¿no? Incluso en contra de la autonomía de la otra persona, como sucedió con el caso de Fátima. Lo que su agresor buscaba era cumplir una fantasía que había sido nutrida por toda una cultura pedófila y feminicida, y que, bueno, eso llevó al feminicidio de Fátima. Sin embargo, sí es importante, hay un montón de investigaciones que justamente analizan quién comete los feminicidios, ¿no? Y desde dónde lo están cometiendo, si son, si vienen de una patología o si vienen sostenidos por una cultura y una sociedad que lo permite. Yo estoy más situada por lo que he investigado desde que hay una cultura y una sociedad que posibilita la impunidad y que se lleven a cabo estos actos. Entonces, si bien, como lo dices, hay una línea muy delgada, creo que cuando ya no solo es consumir pornografía, sino buscar la violencia y transgresión de otros cuerpos, creo que ahí estaríamos en peligro. Y también creo que hay que tener cuidado en patologizar como todo, sino más bien ir mirando como el contexto, desde qué edades, por ejemplo, se empieza a consumir pornografía en los hombres y de qué edades se empieza a consumir pornografía en mujeres, y como decía Diana, si hay diferencias entre qué tipo de pornografía se consume, ¿no? Entonces creo que es un tema, es una pregunta que da para un análisis también muy meticuloso. Fanny, perdón, ahora sí. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, Stephanie, primero que nada, de veras, felicitarte muchísimo en nombre de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, agradecer esta ponencia, porque la verdad estuvo impecable. O sea, es un tema tremendamente doloroso y tocado con muchísima profundidad. Realmente es una excelente ponencia. Yo te diría que incluso, te voy a hacer una pequeña observación, pero después de eso creo que valdría la pena que buscaras publicar esto como trabajo, porque está realmente muy bien hecho. Entonces, mira, tú mencionas que hay 4 elementos que son los que te hacen ver, digamos, cómo la industria de la pornografía es parte de la cultura feminicida. Los 4 elementos lo anoté, pero tú me dices si me faltó algo. Violencia y sobreexposición del cuerpo de la mujer en los lugares públicos, es el 1. El segundo es pedofilia. El tercero es mutilación del cuerpo. El cuarto es normalización de la violencia, perdón, de la violación. Bueno, de la violencia, pero específicamente de la violación, de esa forma específica de violencia. Entonces, me parece que sin duda alguna, creo que tienes toda la razón, creo que está muy bien detectado cuáles son esos elementos. A mí simplemente desde un punto de vista, a ver, paso primero a esto. Creo que esos 4 elementos no son específicos de la cultura feminicida. ¿Por qué? Porque estos 4 elementos los podemos ver también en niños, por ejemplo, ¿no? En el uso de niños masculinos, varones, no solamente de niñas o de mujeres. Sin duda alguna está más extendido en cuanto al cuerpo femenino, pero creo que no es exclusivo. Y como no es exclusivo, como también, porque claro, como ya lo dijo Vianney,
en la pornografía, como en la violación, como en la mutilación, como en todo esto, el sexo es lo último que importa. Es una cuestión de poder. ¿Ves? O sea, el violador no está, o el abusador, no está pensando en sexo, está pensando en su poder sobre el otro. Entonces, el cuerpo masculino también puede ser, sobre todo el cuerpo masculino infantil, también puede ser objeto de esto. Entonces, desde el punto de vista filosófico, estrictamente hablando, creo que te falta un poquito ajustar esa tuerca en tu trabajo, ¿ves? Y llevarlo a por qué específicamente de la cultura feminicida, o capaz que no, capaz que puedes decir es parte de la cultura homicida, quizás, hacia niños y niñas, no sé, creo que ahí falta un poquito una definición ulterior para que podamos entender cómo la industria de la pornografía es parte de la cultura feminicida. Porque de otra manera, estos elementos, como te digo, también se pueden aplicar al cuerpo de los, sobre todo de los niños varones, entonces como que ahí, ¿no? Tu argumento se debilita un poco. Para que esté más fuerte, más potente, creo que hace falta esa pequeña aclaración, definición, y ahí, claro, hay que leer un poco más de lo que han dicho las filósofas, sobre todo, no solo, pero sobre todo, lo que han dicho las filósofas sobre la objetivación de la mujer, ¿no? Entonces tienes a Martha Nussbaum, por ejemplo, tienes a Miranda Fricker con esta obra que es Injusticia Epistémica, ya hemos hablado de ella en otros lugares, pero porque un análisis específicamente de lo que significa esta violencia, por ejemplo, al objetivar a la mujer. ¿Ves? O sea, en el momento que las mujeres pasan a ser un objeto en la industria pornográfica, es por excelencia, ¿no? Entonces ya no tienen voz. Los objetos no hablan. Y si hablan, pues no importa, porque son como los muñecos que les das cuerda. Es un objeto, no importa lo que digan. No tienen una voz, en tanto personas. Pasan a ser objetos, ya carecen de voz, están invisibilizados, están silenciados, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en la pornografía, cuando una mujer dice no, pues ya no importa, porque es un objeto, ¿no? Entonces, creo que es interesante que veas un poquito más, quizás, te digo, en las filósofas que han hablado sobre la objetivación de la mujer en la prostitución, en la pornografía, que veas un poquito eso para afinar un poquito más, para que quede perfecta. Igual me pareció muy, muy buena, y como te decía, creo que valdría la pena que pienses en publicarla, porque es un gran tema. Y de nuevo, pues sí, los filósofos, las filósofas, tenemos esta maravillosa oportunidad de llevar la filosofía a estos temas, que se han visto en otros ámbitos, pero no en los ámbitos filosóficos estrictamente, pero hay mucho que se dice ya en la filosofía, en otras filosofías, desafortunadamente no tanto en las filosofías en español, no, o no siempre, sí hay muchas, por supuesto, pero digamos, hay que buscar un poquito más, y para darle ¿no? esa fuerza, porque yo creo que, que es fácil hacerlo, que merece que lo hagas, para dejarlo todavía mejor de lo que está. Pero te felicito, la verdad que fue una gran ponencia. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Fanny. Stephanie, ¿vas a agregar algo? No, no tengo nada más que agregar. Sí, en algún momento pensé articular, por ejemplo, esto de la pérdida de la autonomía, que creo que es algo también ahí importante que se mira, y pues voy a hacer caso a las recomendaciones que me hace la doctora Fanny. No agregaría más. Me parece que no hay más manos levantadas. ¿Alguien más quiere intervenir?
Mayagüel, está Ana Padilla que pidió la palabra. No levantó. Sí. Acabo de bajar, disculpa. Sí, se ¿Te quedó. ¿Dejaste? Sí, sí, se quedó de la intervención pasada, al parecer. ¿Alguna intervención más de alguna compañera? No, sí quería intervenir, no había preguntado, pero cuando terminaron de hablar, bajé la mano. Sí, Fanny, bueno, yo creo que me encanta tu ponencia y he seguido tu trabajo y soy tu fan. Creo que una de las cosas que mencionaste que me parece que es de suma importancia es desmitificar la idea de que el feminicida es un monstruo, ¿no? Es sumamente importante porque hace un rato preguntó, creo que Chantal, cómo diferenciar de algo patológico a una violencia cultural, ¿no? Y creo que habla un poquito de esto de San Martín, me parece que hace un estudio sobre la violencia y toca estos puntos que le interesaron a Chantal. Entonces, no siempre el que asesina es un monstruo, ¿no? No siempre el que viola es un monstruo. Dentro del núcleo familiar viviríamos entonces rodeados de monstruos, ¿no? En casos de los elementos que presentaste, que han alimentado esta reproducción de la violencia en todas sus expresiones y en la máxima, que es la violencia feminicida, no siempre son monstruos, ¿no? Y creo que los espectaculares se llenan de estas letras grandes y negritas, como, no sé, el monstruo de Catepec, ¿no? Que era un ser humano que nos podíamos topar en cualquier lado. Entonces agradezco tu ponencia, Fanny, me gustó mucho. Y no sé, quisiera ver qué tan de acuerdo que estás con esto, ¿no? De abstraer al monstruo del sujeto, ¿no? Sí, creo que es muy importante que sigamos como viendo que no, justo como lo dices, ¿no? Si no estaríamos rodeadas de monstruos, ¿no? La violencia, y a veces creo que hay como nos podemos perder, ¿no? En pensar que la violencia, el feminicidio es como un hecho que así aparece de la nada. Y en realidad no, en realidad está sostenido por un entramado de violencias que van posibilitando que se llegue hasta ese punto. Por eso hay autoras que mencionan incluso que el Estado es parte de esto, porque a través de la impunidad, a través de de esta justicia que no se logra, que no hay una reparación para las víctimas o para los familiares, justamente se sostiene. Y a mí me gusta eh, mucho Rita Segato cómo analiza el tema y además cómo lo sitúa en una realidad mexicana, ¿no? Tiene ahí varios textos que hablan desde lo que ocurría en Ciudad Juárez y cómo ella nos menciona que hay pactos patriarcales que lo posibilitan y que además algo que a mí me pareció como muy importante cuando la leí era que decía que cuentan con todo el tiempo del mundo, ¿no? Para realizar los actos. Y cuando escribía esta ponencia, yo pensaba en la muerte, el asesinato de Ingrid Escamilla, ¿no? Vivía en una unidad habitacional de una zona poblada, vivía en La Gama, en Ciudad de México. O sea, ahí había personas que escucharon lo que sucedió. Y no sé si ustedes conozcan el caso de Ingrid, ¿no? Lo que hizo su pareja posteriormente, tuvo alguien que haberse dado cuenta de lo que ocurrió. Tuvo alguien que haberse dado cuenta cuando cuando sacó parte del cuerpo de Ingrid. Entonces también estamos ante una sociedad que en muchos casos decidimos voltear hacia otro lado, decidimos no escuchar. Y esto también posibilita
que se llegue al feminicidio. Entonces, sí, creo que es importante eso tenerlo como muy presente. Stephanie Gómez. Solo quisiera preguntar si hay alguna recomendación bibliográfica que nos puedas hacer. Sí, claro. Por ejemplo, Rosa Cobo acaba recién de sacar un libro sobre el tema de la pornografía. Creo que ella sería una de mis recomendaciones. También dentro de... Estoy muy mala para los nombres, perdónenme, voy a revisar la bibliografía. También está Rita Segato, desde luego recomiendo para entender como el tema de la violencia, el feminicidio. Y hay una, Jack Falquet, creo que también nos ayuda a entender cómo se da el feminicidio en México. Tiene también un texto que habla sobre eso. Y hay una autora que he leído, pero que no la integré y se me ha olvidado su nombre en este momento. Justo ella estuvo muy metida en el movimiento antipornografía creo que fue de los 80s, pero ahora se me ha olvidado el nombre. Igual si alguien tiene un comentario en lo que busco, se los pongo en el texto, que también ella nos ayuda a entender la pornografía desde otra mirada. Stephanie, si me permites, yo estoy leyendo La ética animal, una cuestión feminista de Angélica Velasco Sesma, y ella habla también de la prostitución y la pornografía. ¿Hay alguien más que quiera participar? Muchas gracias por todo. Ya tengo a la autora, es Andrea de Working. Stephanie, ¿nos lo podrías escribir? A lo mejor en el chat. Gracias. Gabriela Carrasco está pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y muchas gracias, Stephanie, por tu ponencia. Me interesó mucho el título de la charla, por eso quise incorporarme. Nada más te quería pedir que si nos puedes compartir, así como justamente ahorita te decía Fanny, el nombre de alguno de los autores que mencionaste durante tu charla. Me parecieron interesantes, pero no alcancé como que a grabar todos. Así que no sé si tengas como que nos compartas algunos autores referentes a lo que nos platicaste de tu ponencia. Y pues no, nada más en particular. Bueno, yo ahorita estoy terminando de leer el libro de Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, que también me parece muy interesante. Y bueno, solo por compartir. Y sí, solo nada más eso, ¿no? Que nos compartieras un poco de la bibliografía que manejaste. Igual podemos leer un poco al respecto. Sí, utilicé a Azar con un texto que se llama La industria del porno, cine, tecnología y sexualidad.
a Rosa Cobo con el imaginario pornográfico como pedagogía de la prostitución. Tiene más textos en torno a este tema. Acaba de sacar el año pasado o recién este año un texto que no he podido conseguir, pero que ella la recomendó bastante. También Gabriel Karen, que tiene un texto que se llama El poder de la cultura del porno, estado de poder. Ese texto es muy interesante porque justamente hace una revisión sobre las TICs, ¿no? Y cómo esto ha implementado el acceso a que esto se vuelva también algo más masivo. Como lo decía Vianney, antes estaba como situado en ciertos espacios, pero con las TICs eso cambió un poco. También un texto de Prada Nancy, ¿qué decimos las feministas sobre la pornografía? El origen del debate. Y Rita Segato, que también creo que ya la había mencionado. Creo que son como algunos de los que he utilizado. Ah, perfecto, sí, muchas gracias. No sé si alguien más vaya a tener una participación. No hay manos levantadas. ¿Alguien más quiere participar? Pues si no, yo como miembro de la red, solamente pues agradecer la ponencia de Stephanie, que realmente fue excelente. Agradecer también muchísimo pues el comentario que hizo Vianney, también muy, muy bueno. La coordinación a cargo de Mayahuel, gracias Mayahuel. Y pues a Ana también agradecerle muchísimo que va a hacer la relatoría. La relatoría es para, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, la relatoría es para que esta sesión pues quede una constancia de lo que fue la sesión en nuestro newsletter que después les hacemos llegar. Entonces, pues agradecerles de veras mucho y Fanny, Tocaya, pues felicidades y de veras, ojalá que pronto podamos ver tu trabajo publicado en algún sitio. Va a ser muy, muy bueno eso. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias a Stephanie, a Vianney y a todas las compañeras que participaron hoy en esta muy, muy interesante y muy actual y dolorosa plática de Stephanie, porque creo que a todas nos duele este tema tan sumamente actual. Muchas gracias, Fanny, muchas gracias, compañeras. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bye.